4, 3, 2, 1, aire. Buenos días, bienvenido a estas nuevas clínicas sexuales Magnus. El sábado pasado tuvimos el honor de contar con la presencia del doctor Juan Carlos Kuznetsov y el doctor Gustavo Rodríguez Baigorri, que nos hablaron de disfunciones sexuales masculinas. Hoy tendremos nuevamente el placer de contar con ellos y que nos hablarán de las disfunciones sexuales femeninas. Les recuerdo que mientras está la charla del doctor Kuznetsov, ustedes pueden ir haciendo las preguntas por chat y al término de ella, el doctor Baigorri las hará al aire. Bueno, nuevamente, doctor, al aire usted. Gracias, muy amable. Muy buenos días, amigos, profesionales, no profesionales, que asistieron algunos de ustedes a la primera presentación, tal como dijo exactamente Diego Jacks, con el auspicio del laboratorio CIDUS, que aunque muchos de ustedes desconocen o se olvidaron, está apoyando la sexualidad masculina, femenina y de parejas desde el año 2001. Y realmente sostiene a través de tanto tiempo el interés de los profesionales por esta rama científica que ha adquirido una importancia y un volumen bastante importante, como todos pueden comprobarlo. Hoy vamos a hablar, efectivamente, tal como dijo Diego, de las disfunciones femeninas y vamos a recordar algunos elementos, poquitos, pero algunos elementos que estuvimos hablando, disertando el sábado pasado. Recordemos, cuanto más tiempo arrastramos un problema, en este caso sexual, más se repite y tanto más queda grabado en el psiquismo y el cuerpo de la persona y o de la pareja. Esto parece una tontería, pero no lo es, porque luego de meses el problema, a lo mejor uno se olvidó de cuando comenzó, se infiltra, invade la vida de la persona y hace emerger otros problemas vinculados. Esto para mostrar claramente que no es simplemente una consulta, un diagnóstico, siempre es múltiple. Continuidad entre el trastorno parcial y total, lo circunstancial o permanente, entre lo antiguo y lo reciente, parámetros que habitualmente nosotros constatamos. Una consulta por inhibición del deseo sexual, por otra parte, agrego que es un problema muy frecuente e incrementado en los últimos tiempos, en particular en el ámbito femenino, puede evolucionar a otro problema sexual, tal vez más complicado, tal vez diferente. Se inició como una inhibición del deseo sexual, ninguna duda, pero luego evoluciona. Un dolor genital en una mujer puede conducir a un espasmo muscular causal de la imposibilidad de penetración coital. Eso tiene un nombre, se llama vaginismo reactivo.
y la queja por la cual se presenta al especialista es: me duele, tengo dolor o molestia dolorosa cuando mi compañero, mi marido, mi compañero de hace 5 años intenta penetrarme, y eso obviamente impide tener una relación coital completa. Otra posibilidad de consulta consiste en la disminución o ausencia de la excitación sexual femenina. Tengo ganas, doctor, pero no me excito, o me excito muy poquito. Puede causar dolores vaginales, dispareunia, que se llama desde el punto de vista científico para nosotros, y finalizar esa dispareunia con ausencia total del deseo sexual. La naturaleza sigue su camino. La naturaleza dice que si el dolor continúa poco más o poco menos, es probable que inhiba las ganas. Al correr del tiempo, el dolor se transforma en falta de ganas. La naturaleza ofrece desde ese punto de vista anestesia. Una eyaculación retardada, coital, masculina, puede con el tiempo provocar ausencia de deseo sexual en la mujer, es decir, una anorgasmia femenina. Es lo habitual. Eyaculación retardada coital masculina con una desesperación del hombre en sus movimientos, en su intencionalidad, agota, no tengo otra palabra mejor, agota a la mujer y finalmente, a lo mejor, termina provocando una anorgasmia femenina, a lo mejor después de tener 1 o 2 orgasmos. Es muy frecuente que una simple queja femenina sexual reconozca varios problemas de diferente origen. Aprovecho para decirles que nadie enferma por una causa sola. Eso de decir que una causa es lo que provoca exactamente el problema, tiene un nombre que a nosotros, los profesionales médicos, nos gusta mucho, que se llama reduccionismo. Ahorra tiempo, ahorra explicaciones, pero oculta algunos otros factores que contribuyen a esa situación. Han evolucionado en esos casos varios problemas de diferente origen por meses o años. De ahí la importancia que tiene el tiempo dedicado a la historia clínica sexual minuciosa. Vean ustedes, está subrayado. Importancia de la historia clínica sexual minuciosa que ponga en manifiesto problemas nunca tratados, ocultos, tras una simple queja actual. Un ejemplo. Preocupaciones de una mujer. Este es un caso clínico que intenta ilustrar algunas de las cosas que estamos mencionando.
doctor, no tengo ganas, últimamente, disminución del deseo sexual. Pero aparte, tengo dolor cuando mi compañero intenta penetrarme, me duele. Varias dificultades se presentan en la pareja. Las que acabo de mencionar, obviamente. Cuando no, cansancio o quejas o suspiros de parte de la pareja, que nuevamente se presenta como la semana pasada, como la reiteración del problema que intento tener relaciones al final de cuentas con mi compañera, y no se soluciona el problema. Esto, que en realidad era provocado para tener placer ambos, eso está ausente, porque el dolor ocupa la vía, para decirlo en términos neurofisiológicos. Malas relaciones sexuales, disminución del deseo sexual. Acepta, la mujer acepta algunas veces para evitar discusiones. Es increíble que la mujer se anula como tal para evitar discusiones. Esto hace que aumente la problemática de la dificultad o del dolor, porque la vagina se seca. Aviso que la lubricación natural vaginal sexual es hormonodependiente. Y la mujer, no el hombre, la mujer es hormonodependiente. Un susto, un simple catarro, una dificultad, una pequeña discusión con la hija o con el hijo, obviamente, seca, entre comillas, la vagina. Dolor, por supuesto, a la penetración y obviamente anorgasmia. Ahí tienen ustedes un cortejo de problemas génitosexuales que se presentan o pueden presentarse en una mujer. A la derecha tenemos otro caso, buenas relaciones sexuales, pero con apuro e intensidad para combatir la rutina. Sin embargo, se presenta dolor o una molestia dolorosa con la anorgasmia. Y evidentemente puede llegar, no digo que llegue, a rechazo y evitación sexual por miedo al dolor. Esto crea tensiones y conflictos de pareja. Yo sé que los profesionales médicos me están escuchando y mezclo, porque está mezclado, los síntomas orgánicos, visibles, sufribles, si me permiten la expresión, con los elementos sintomáticos, psicológicos, emocionales que acompañan toda situación sintomática aparentemente solo orgánica.
Esto implica el título de esta serie. Los problemas sexuales, tanto femeninos como masculinos, son de a dos, predominantemente de a dos, a veces de una multitud, pero en general de a dos. Aunque quien consulte sea uno solo, porque la queja que presenta la mujer que consulta sola indica que virtualmente él está presente. Un problema sexual que afecta a uno de los miembros de la pareja puede provocar la aparición de un problema en el otro. Igual cosa en el tratamiento individual. Es decir, correcto el diagnóstico, correcta la indicación, correcto el tratamiento indicado individualmente, y como la cosa es de a dos, la función sexual es de a dos, puede que la otra persona con la cual tenemos relaciones sexuales se afecte. Los problemas de uno y otro pueden reforzarse o evolucionar independientemente. Ahora algo que uno aprendió hace ya mucho tiempo con nuestra maestra Helen Singer Kaplan. Escasos números de mujeres son anorgásmicas absolutas. Esto es algo que me parece importante y ya lo decía la doctora Kaplan. Ustedes van a ver que muchas mujeres dicen, no tengo orgasmo. Ella decía que poco más o poco menos la capacidad orgásmica de las mujeres alcanza más del 90%. Solo que en algunas de ellas hay una baja en la percepción del movimiento, de las sensaciones orgásmicas. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Este espectro de situaciones está extraída de la experiencia de Helen Kaplan, que por otra parte era mucho. Hay un 10% que tienen orgasmo mujeres con cualquier cosa. Yo, doctor, si me tocan el lóbulo de la izquierda de la oreja, yo tengo orgasmo. Doctor, si yo siento que me acarician la espalda de arriba abajo, me da una sensación que me lleva al orgasmo. Con esto quiero decir que hay un 10% que tienen orgasmo con cualquier cosa. Pero la doctora Kaplan dijo algo que es una verdad clínica de a puño, que a mí me gustaría compartir con ustedes. Todas esas mujeres no podrían tener orgasmo con las piernas abiertas. En el momento que alguien le toca el lóbulo de la oreja, por decir, no se dan cuenta, automáticamente cierran las piernas, poniendo en contacto la cara interna de los muslos sobre las caras externas del clítoris. Conclusión que va a guiar todo este recorrido.
Subrayo, no hay orgasmo femenino sin clítoris. Voy a volver a repetir en castellano básico. No hay orgasmo femenino sin clítoris. Esto se ve en ese supuesto 10% que ella dice que cuando le tocan la oreja izquierda. El problema es que le pasa inadvertido el automatismo de cerrar las piernas. Hay un 30% de mujeres que solo dicen, manifiestan que tienen orgasmo con la penetración. Estas mujeres son el terror de las eyaculaciones precoces, de los hombres que eyaculan rápidamente, porque ellas tienen orgasmo una vez que se ha llenado de sangre la pelvis inferior, pueden tener orgasmo con la penetración y él no dura tanto. Eyaculaciones precoces que requieren inevitablemente una terapia sexual y probablemente una medicación adecuada. Hay un 30% de hombres y mujeres que complementan acariciando el clítoris al mismo tiempo que han penetrado vaginalmente. O sea, apurar, apretar, acariciar, todos sinónimos. El pubis masculino contra el pubis femenino. Y eso hace que se roce más intensamente por la mano o los dedos que ambos pueden efectuar el clítoris. Y hay finalmente un 30% de mujeres que tienen orgasmos solas, es decir, no pueden, no toleran que el compañero vea, siente en ese momento o fuera del vínculo cuando ellas se tocan, se acarician o popularmente se masturban. Este recorrido que nos enseñó en su momento, hace muchos años, la doctora Kaplan, es con ligera variación individual, mujeres que dicen, yo no tengo orgasmo, o tengo orgasmo, pero no adecuadamente. Perdón, ¿cómo es adecuadamente? Bueno, adecuadamente es por penetración completa, o sea, hay mujeres que dicen no tener orgasmo por penetración, pero sí lo tienen si ellas pueden masturbarse. Son anorgásmicas parciales, no absolutas. Sin embargo, la doctora Kaplan acentuaba que hay un escaso número de mujeres, cercanos al 7 u 8%, que son anorgásmicas absolutas. Esas mujeres, la mayoría de ellas han pasado infancias y o adolescencias, pero sobre todo infancias terroríficas, abandono por parte de los padres,
padres alcohólicos u hombres alcohólicos, hombres golpeadores, escenas dramáticas, y por lo tanto, ese pequeño número de mujeres tienen comprometida la felicidad, la satisfacción, el placer. Han tenido una infancia penosa, dolorosa, un verdadero calvario. Eso se traslada a esas mujeres cuando tienen 25, 30 años de edad. Ahora, un pequeño recorrido, les pido por favor un pequeño recorrido, insuficiente o no completo, sobre la espontaneidad. Una interacción entre lo que pienso, en lo que actúo y en lo que siento, que define o intenta definir algunos cuadros que son completos o más o menos completos en la psiquiatría clásica. Pensamientos obsesivos. Esas mujeres piensan, pero no razonan. Pensar no es razonar. Piensan. El pensamiento circular, como se llama, cae sobre el yo. Y ellas se convierten todo pensamiento. Aviso que solo pensar no trae satisfacciones orgásmicas. Todo lo contrario, lo dificulta. Mujeres melancólicas sufren porque los demás no lo son. Esto no se acentúa, no se dan cuenta algunos profesionales que la intención de los melancólicos es que se sienten en absoluta soledad en relación a lo que sufre melancólicamente y por lo tanto hacen todo lo posible para melancolizar el entorno. La tristeza, como una sombra, cae sobre el yo. En el polo del actuar están los psicópatas. Un cáncer en la psiquiatría. Actuar sin pensar, ni sentir. Actuar. El arco reflejo clásico no tiene, en estos casos, polo sensible, solo motor. El arco con solo motor cae sobre el yo. Del otro lado, los esquizoides solo piensan, el sentir es distante, aburren, hablan, describen cosas muy buenas y muy bien, pero con poco afecto. La frialdad cae sobre el yo. Son fríos. Y los histeroides, histéricos, si lo quieren ver así, pero me gustaría, histeroides, padecen, histéricos, sienten, hacen sentir, seducen, actúan poco, pero seducen. La seducción cae sobre el yo. Son personas muy seductoras.
lo estoy diciendo un poco dramáticamente, muy seductoras. Y uno puede confundirse. No son como los esquizoides, son del otro lado. Sienten y hacen sentir. Es una buena entrada para mostrar un clásico de la respuesta sexual femenina. Este es un diseño de Master y Johnson. Observen ustedes. Excitación no comienza con el deseo sexual. Eso es un agregado de Helen Kaplan. Deseo sexual, excitación, meseta y posteriormente orgasmo. Observen la línea punteada. Puede haber más de un orgasmo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que dijimos el sábado pasado, no hay periodo refractario en la mujer. Aparentemente, eso es la posibilidad de que algunas mujeres, no todas, tengan un solo orgasmo. Y otras pueden tener más de uno. Siempre hay alguien que pregunta cuánto es lo normal. No es cuantitativo, es cualitativo. Puede haber 5 orgasmos, 10 orgasmos, pequeños, grandes, alternando. No está descrito eso en ningún libro. El libro de la empiria del consultorio lo muestra claramente. Pero a mí, lo que me interesa en las clínicas sexuales Magnus es mostrar la línea verde. Es un tipo de orgasmo relatado por Master y Johnson, sí. Pero el problema que se presenta en estas mujeres es eso. Es decir, no hay una línea que suba espectacular. La mujer entra a la relación sexual queriendo, la expectativa es tener un tsunami. Y gran parte, no digo todas, gran parte, lo digo clínicamente, de las mujeres se quejan de que no tienen orgasmo, cuando en realidad sí lo tienen, solo que en baja cantidad, en bajo movimiento. No tienen como alguna amiga le dijo que tiene, que es un tsunami, que va al telo y se escucha el grito, el alarido, el suspiro en el 9º piso y ellos están en el 2º. Esto indica, estimados amigos, profesores, médicos, etc., orgasmo no es grito. Orgasmo no es grito. Creo que está claro lo que acabo de decir. Y si uno pesca que la mujer tiene orgasmo, solo que de baja cantidad, no va a poder nunca tener un orgasmo como a ella le gustaría, si primero su atención no está atenta a los pequeños movimientos que recorren su pelvis y todo su cuerpo. Aquí
de una manera mucho más explícita. Deseo o espontaneidad. Esto es el agregado de Helen Kaplan. Hay un aluvión desde hace más o menos 7 u 8 años de mujeres que dicen no tener ganas. Le sigue mujeres que tienen excitación sexual. Tiene un nombre, estimados, dado por la vasodilatación. Calentura. La calentura es el calor, la tibieza, la quemazón, todo sinónimo, que evidentemente tiene una mujer cuando la vasodilatación por la llegada de sangre a la pelvis inferior invade. Eso le hace sostener un cierto tiempo, igual que en el hombre, la calentura. Eso es un periodo de meseta. Y luego puede tener orgasmo. Aquí, en el diseño, se muestra que puede tener varios. Puede tener varios con el mismo coito. Ojo, a lo mejor 10 segundos de espacio entre uno y otro, o a lo mejor media hora entre uno y otro. Estoy exagerando para que pueda entenderse. El cansancio es el límite. ¿Qué es lo que le pone el límite? El cansancio frente a la estimulación que el compañero o la compañera provoca. No hay orgasmo sin clítoris y sin estímulo. Y luego la resolución. Un descanso después de intenso trabajo orgásmico. Respuesta sexual humana. No hay, lo vuelvo a repetir porque me parece importante, orgasmo femenino sin clítoris. Le aviso a los presentes que orgasmo no es grito, no es suspiro, tiene un alto componente estilístico, genético y geográfico. No es lo mismo un orgasmo en las orillas del Mediterráneo, griegos, italianos, israelíes, que orgasmo en las orillas del Támesis. No es lo mismo. Es orgasmo, pero no es lo mismo. El orgasmo del sur de Italia, ¡ah!, enorme, un escándalo que mueve la isla, entre comillas. Un orgasmo en la orilla del Támesis es discreto. ¿Tuviste orgasmo? Pero por supuesto. Of course. No se entera nadie. A veces, no se entera ni el compañero. Aún en la penetración vaginal, el orgasmo es clitoridiano. Esto es una novedad para muchos, porque el pene o el dedo o el instrumento roza
el clítoris, en la parte superior del techo vaginal. La vagina carece de terminaciones nerviosas. Discúlpenme, los profesionales anatomistas, uno lo aprendió, pero no sabía en primer año de nuestra formación médica que esto iba a tener consecuencias. La vagina carece de terminaciones nerviosas. Todo lo que la vagina siente es prestado por el clítoris. Todo lo que la vagina siente es prestado por el clítoris. De ahí que discutimos calurosamente con la falacia por autoridad que mencionó Sigmund Freud en los comienzos del siglo XX y que algunos psicoanalistas no quieren discutir con el maestro y dicen que el maestro tuvo razón. No la tiene, porque en ese entonces los estudios sobre la fisiopatología de la vida sexual no existían. No existían. Orgasmo no es grito. Algunas funciones poco sabidas sobre la sexualidad. Hay orgasmos necesarios de pulsiones más o menos imperiosas. Es una válvula de escape de angustias y miedos. Mucho mejor que tomarse una botella de alcohol. Una actividad privilegiada que exterioriza conflictos, sensaciones de soledad o a veces desprecios de nosotros mismos. Una búsqueda, la relación sexual a veces es una búsqueda de infinito placer en medio de ideologías de sacrificio, dolor y sensaciones de inermidad e impotencia. Léase la religiosidad que todos nosotros, hasta en la Constitución Nacional, existe. Una búsqueda de placer en medio de un dolor, un sacrificio, una pandemia, si lo quieren ver así. Saca a luz guiones infantiles de necesidad de placer, cariño, piel a piel. No alcanza, estimados presentes, no alcanza con penetración, eyaculación y orgasmo. Si no abrazamos, si no besamos, si no entendemos que una mujer es un inmenso cuerpo que necesita ser acariciado, besado, pellizcado, sentido y muchas veces mirado. Dos o tres palabras sobre el estrés. Todos nosotros sabemos que frente a un problema, la primera reacción será de alarma, como si nos preparáramos a reaccionar. En principio, esa reacción puede ser estimulante o excitante. Depende, obviamente, la cantidad, la intensidad. Pero, y aquí lo importante, si el estrés continúa, se acumulan esos problemas, esa repetición agota. El individuo recurre a sus defensas,
pide un crédito. El individuo pide, todos nosotros tenemos un banco interno. Es un banco interno, no es un banco internacional, es interno. Y en otras ocasiones, frente al estrés, huimos, con lo cual eludimos presentar batalla frente al estrés. Pero el crédito que hemos pedido en medio de la preocupación que teníamos, porque fuimos dejados de lado, porque han prescindido de nuestra colaboración en el trabajo, en el medio de una discusión que hemos tenido con nuestros compañeros o compañeras, en el medio de un problema de alta preocupación porque tenemos un hijo enfermo, cualquiera de esas cosas, nosotros hemos pedido un crédito para tolerar, aguantar, soportar esa situación. Y eso es el estrés. Pero tarde o temprano, ese crédito que hemos pedido, hay que pagarlo, estimados. Aunque nunca le hayan dicho, hay que pagarlo. Es una moratoria, el estrés es una moratoria. Y la moratoria son todos los problemas a distancia del problema original. Esto es lo que quiero subrayar como un axioma. El estrés no es lo que ha sucedido, es lo que el intenso problema que hemos tenido lo hemos soportado y bastante bien. Resiliencia puede llamarse eso. Pero lo habitual suele suceder que ni el paciente, ni siquiera el profesional conecta uno o varios sucesos traumáticos sucedidos hace 2 o 3 años, a veces más de 3 años, con el problema presentado ahora. Y el problema hoy es sexual y tiene que ver con lo sucedido hace 2 o 3 años. ¿Por qué? Esta es una repetición de lo que hemos dicho el sábado pasado. Tienen que saber todos los que asisten a las clínicas sexuales Magnus que los problemas sexuales son recontra frecuentes. Recontra frecuentes. ¿Por qué? Porque son frágiles, extremadamente vulnerables y emocionodependientes. Como un rezo laico, cuando termine este encuentro, repítanlo 3 veces por día, como si fuera una medicación. El problema sexual es muy frecuente, extremadamente vulnerable a cualquier cosa y emocionodependiente. Aquí intento mostrar el estrés. La situación traumática, cualquiera que fuera, con T minúscula o T mayúscula, hace que pidamos un crédito energético. A usted, que se queja porque tiene un problema sexual, ¿sucedió algo en su vida, no necesariamente sexual, hace 2, 3 años? Sí, doctor. Sí. No lo quería decir, pero lo digo. Yo me separé.
durante 3 meses de mi marido. Fue muy penoso para mí. También, por eso mismo, mi hija mayor tuvo un problema hematológico. Pensamos con mi marido que era un problema de anemia. Pasó. Bueno, hubo. Ahora las flechas de abajo muestran la infinidad de problemas que se suman. Pero llega un momento determinado, a los 2 o 3 años, que se presentan síntomas a distancia de la situación de estrés. El estrés es una moratoria porque hay que pagar la energía que hemos empleado para superar el estrés inicial, la situación traumática. Expectativa de vida, estimados. Sheheni lo llama segunda adultez. En el año 1900, la vida media era 52 años. En el 2082. Esto es la expectativa de vida que hace que después de los 50 años de edad las mujeres menopáusicas requieran 30 o 40 años de vida sexual beneficiosa, alegre, orgásmica. Magnus Dixit. Magnus Dixit. Un mensaje para profesionales. No se habla de sexualidad como se habla de cualquier otro problema. Primero, ¿hablar con quién? Con la pareja, difícil. Ella se encuentra implicada en el problema. Hablar de sexualidad es quedar desnudo, dejar de lado las apariencias, el como sí, vuelve la tarea profesional o la convivencia con la pareja un tema difícil. Parece que no, pero no hay meses o años atrás, hay siglos, centurias, represiones e impedimentos varios, prejuicios, pecados mortales, inhibiciones e ignorancias mayúsculas. Señores profesionales, queremos instruir. El pueblo está esperando saber de qué se trata esto de la sexualidad. Un grito de mayo sexual, si me permiten el término. Muchos de nosotros tememos, tenemos temor. El juicio de quién, de otros colegas, son buenas personas, pero juzgan. Profesionales científicos destacados, juicios emitidos por los medios, sobre todo por la televisión, por los influencers. Esos saben, entre comillas, opinan como expertos o directamente son expertos. La población cree, por favor, subráyenlo, un poco ingenuamente, que el profesional de la medicina sabe. Si sabe de tuberculosis, ¿cómo no va a saber sobre sexualidad? Si sabe de oncología, ¿cómo no va a saber sobre sexualidad? Si sabe sobre neurocirugía, sobre traumatología, sobre pediatría, de enfermedades infectocontagiosas, de casos de vida o muerte, ¿cómo no va a saber sobre sexualidad? No sabe.
estimado, la población ignora que sexualidad humana está ausente en la formación previa de un médico. No se enseña en ninguna facultad de medicina de la República. Es duro admitirlo, pero es la verdad. Es duro. El intento de alguno, por ejemplo, del laboratorio Sidus, que está mostrando algunas cosas que son importantes, es un intento de cubrir esa falta. Esta es una repetición de lo que dijimos el sábado. Estamos por finalizar, pero no puedo finalizar si yo no muestro que el citrato de sildenafil, Magnus para nosotros, lo recomendamos su uso para incorporarlo con el estómago vacío, no con el estómago lleno, no después de comer, sino antes, 1 hora antes. Si hay cefalea, dolor de cabeza, algunos dejan de tomarlo porque hay dolor de cabeza. Tomar simultáneamente con el comprimido paracetamol, que se consigue en cualquier farmacia. Y si no hubiera relación sexual, se elimina automáticamente, no hay ningún problema, no hace falta consultar a ningún sexólogo. La vasodilatación hace que hoy el citrato de sildenafil tenga 6 aplicaciones. Esto lo ignora la gente. Se usa en pediatría, aumentando el flujo sanguíneo de los bebés recién nacidos que tienen problemas vasculares y no les llega sangre adecuada al cerebro. Una mamadera cada 15 días, de acuerdo al peso, con citrato de sildenafil soluciona el problema. Miren si sería importante. Se usa en dermatología para cerrar las úlceras de las mujeres excedidas de peso que tienen ulceraciones varicosas o diabéticas o arterioscleróticas. 8 meses de citrato de sildenafil todos los días, la mitad de la dosis, cierra lo que no puede cerrar los métodos tradicionales en dermatología. Se usa en cardiología, en las pruebas, tanto de bicicleta como de planímetro. Lo administra el cardiólogo para ver cómo responde. Se usa en mujeres. Eso es lo que quiero decir. Para aumentar el flujo genital y clitoridiano. Ya sé lo que algunos me van a decir, que no ha sido autorizado por la FDA. Señores, todavía somos colonia. O sea, la experiencia clínica de los sexólogos muestra esta situación, pero no ha sido autorizado por la FDA. Señores, hemos pasado por la Semana de Mayo, por la independencia, hemos cruzado los Andes, hemos jurado por la Constitución Nacional. Les pido por favor, no juren por la FDA.
le pido por favor. Finalmente, tienen que saber que los problemas sexuales son recontra frecuentes, que porque son frágiles, extremadamente vulnerables y emocionodependientes. Por último, repítanlo, por favor. La mujer es un inmenso arpa que brinda sus mejores sones a quien sepa tocarla mejor. Francis La Rochefoucauld. Tocarla, acariciarla, besarla. Antes de finalizar, y lo voy a decir después, se esperan orgasmos sin gritos. Es tuyo, Gustavo. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta excelente charla que ha generado mucho debate en los mensajes. A mí me gustaría, justamente porque ha generado mucho debate, como vos explicaste, el tema del orgasmo clitorideo como único representante y exclusivo, aunque la mujer sea multifacética, respecto a la posibilidad de tener orgasmos de distintas maneras, siempre el clítoris va a quedar comprometido y es integrante absoluto. Y cómo se generó esta dualidad a punto de partida de la opinión de Freud de que existía un orgasmo clitorideo que era adolescente y luego ese orgasmo clitorideo debía dar paso al orgasmo vaginal. Entonces, las mujeres que no tenían un orgasmo vaginal con el pene eran mujeres inmaduras y eran sometidas, bueno, a largos tratamientos por esta falencia. Esto generó la dicotomía de creencia hasta actual, ¿verdad? De que el orgasmo tiene que ser exclusivamente vaginal y por penetración y que el estímulo clitorideo no debería estar presente y que el hombre debería ser el dador del orgasmo a través de su pene. De hecho, muchos varones piensan que si su pene no es el dador del orgasmo, ellos no son suficientemente capaces en el acto sexual. Esa dicotomía, digo porque se generó mucho debate y me pedían que, a pesar de que estaba en la presentación, que fuera un poquito más aclarado esta cuestión del orgasmo clitorideo y versus el orgasmo vaginal. Si querés decir algo. Si querés acotar algo, Juan Carlos, respecto a esto. No, al contrario. Al contrario. Lo mencioné. Algunos popes indiscutibles, revolucionarios, han cometido errores, obviamente. Claro, esto ha generado a lo largo del tiempo la creencia errónea de que había dos tipos de orgasmos, ¿verdad? Creo que con esto queda zanjada la duda, porque generó mucho debate. Esta es una creencia muy arraigada, y además el clítoris es interesante destacar, por lo que vos decías de los fármacos recién. El clítoris desde el punto de vista anatómico, histológico, o sea, las células que forman el clítoris, la anatomía del clítoris, la química del clítoris, por lo tanto la farmacología, es muy similar a la de los cuerpos cavernosos del pene. O sea, es un cilindro que se llena de sangre y se expande, hay una erección clitoridea. Esto lo descubrieron Master y Johnson cuando hicieron sus estudios allá por los años 66, cuando publicaron la respuesta sexual humana, y a través del tiempo, en los últimos 50, 60 años, se ha demostrado cómo el clítoris responde farmacológicamente a los mismos estímulos que responde el pene. Por supuesto, si bien no está demostrado por la FDA, porque los estudios farmacológicos requieren ciertos requisitos, como por ejemplo que estos fármacos obtengan más orgasmos en las mujeres. Ese es uno de los motivos por los cuales no ha sido probado en la FDA, pero la experiencia clínica, como vos decías, es otra. Para que haya una buena lubricación, el clítoris debe ingurgitarse, o sea, llenarse de sangre, igual que debe erectarse. Básicamente, el clítoris se erecta durante la meseta de la etapa de la respuesta sexual femenina, ¿verdad? Entonces,
Por eso es que responde también a este tipo de fármacos. Me parecía una pregunta que hubo, cómo el estrés podía generar tanto tiempo después un síntoma. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Había una pregunta de cómo el estrés, un estrés de hace 2 o 3 años atrás podía generar hoy un síntoma sexual. Creo que el doctor lo explicó perfectamente, a lo mejor esa pregunta fue anterior. El estrés, bueno, toma un crédito de nuestro aparato psíquico, o sea que genera un descubierto de alguna manera. En algún momento ese descubierto tiene que ser abonado y tiene que, o sea, nosotros usamos todo el descubierto del cajero, en algún momento, pero no es plata nuestra. En ese sentido, el aparato psíquico funciona con un descubierto, ayudándonos a superar la situación de estrés. Pero después tenemos que cubrir ese descubierto. Y muchas veces lo cubrimos con un síntoma físico o sexual. Y ese síntoma puede aparecer mucho tiempo después de ocurrido el evento traumático. ¿Algo que quieras decir, Juan Carlos, en este punto? No, está perfecto. Me gustó lo del descubierto. El descubierto del bánico. Había una pregunta de una doctora sobre el squirting. El squirting, que es se habla mucho de la eyaculación femenina, ¿sí? Hay muchos estudios, de hecho hay estudios desde el año 2011 de Rubio Aureoles, el mexicano, y más reciente, más o menos en la misma fecha de Cabello Santamaría, el español, y hay estudios actuales que han tratado de discriminar si ese líquido que en algunas mujeres suele expulsarse durante el orgasmo es una pérdida de orina o no. Hay dos tipos, para sintetizarlo, hay dos tipos de situaciones que no se van a dar bajo ningún punto de vista en todas las mujeres, solamente en algunas mujeres puede haber una pequeña cantidad de emisión de líquido que estaría formado por las glándulas que están alrededor de la uretra, periuretrales, y que serían como el homólogo de una eyaculación. No todas las mujeres lo tienen, y las mujeres que lo tienen, no en todos los actos sexuales lo tienen. Es muy similar al semen del varón y es muy pequeña la cantidad, no más de 1 centímetro cúbico. Y otras mujeres tienen una emisión de líquido que estaría, o sea, los estudios lo que demuestran, porque nadie está ahí en ese momento donde se produce, entonces lo que se ha hecho son análisis antes, durante y después de esa emisión de líquido, a ver si la vejiga estaba vacía, estaba llena, y si tenía que ver con una pérdida de orina. El squirting estaría más relacionado a una pérdida de orina durante el orgasmo en algunas mujeres, porque los componentes de ese líquido son muy similares a los de la orina. Es para responder una pregunta del debate. Hay hombres, discúlpame, hay hombres que solicitan, quieren, les gusta que la mujer tenga ese squirting. Exactamente. Le atribuyen a la mojadura que en algún momento esa mujer puede tener un aumento de excitación sexual, pero de ellos, no de la mujer. No tiene nada que ver con el orgasmo femenino, nada más que la simultaneidad. Claro. Vos hablaste mucho sobre cómo se inscribe la historia de vida en el cuerpo y en las apetencias sexuales, cómo de alguna manera se va armando el mapa sexual, digamos, de cada persona a través de lo que le enseñaron sus padres o su contexto cultural, por lo que le contaron, por lo que le dijeron y por lo que no le contaron y no le dijeron. Y de alguna manera eso va haciendo su constitución para que después, cuando inicie su sexualidad y la vaya desarrollando a lo largo de toda la vida, vaya poniendo en evidencia esa historia de vida que también tiene marcas en el cuerpo. Ahora, en la respuesta sexual, los varones tenemos
una sola variable, que es un camino al podio y un camino al cadarzo también, porque está todo localizado en los genitales. Entonces, ¿anda? ¿Anda o no anda? Y no hay mucha otra alternativa. De hecho, cualquier elemento erótico o erógeno que esté fuera de la zona genital es vivido como no demasiado normal, cosa que no les pasa a las mujeres, ellas pueden erotizarse con todo el cuerpo. Ok, ahora, respecto al tema del juego previo, que los varones en general suelen no dedicarle tiempo, o sea, es como si no entendieran que el peaje a pagar para que la mujer llegue a un orgasmo es el tiempo que le dediquen a ese juego previo. El abrazo, el beso, la caricia, el olerla, morderla, lamerla, todo lo que implica eso es lo que después va a redituar o no en un orgasmo femenino. ¿Qué nos podés decir de eso? Porque el varón suele no tener en cuenta que esto es fundamental. Cree que muchas veces es un acto atlético de una super erección y mucho movimiento y golpeteo, y pierde de vista la importancia de la hipersensibilidad que tiene la mujer en muchas zonas erógenas. Hola, Juan Carlos. Mejor que yo, hablaste mejor que yo. Lo explicaste muy bien. Justamente muchas, no digo todas, pero muchas consultas se originan en ese malentendido, es decir, que hay una enorme diferencia entre la rapidez que un hombre puede excitarse con la, entre comillas, en comparación, lentitud con que una mujer se excita. El hombre tiene 30 centímetros cúbicos para llenar un pene y una mujer necesita 90 centímetros cúbicos, 3 veces más, para llenar la pelvis inferior. Perfecto, o sea que si queremos buenos resultados los varones debemos dedicarle tiempo y arte al ejercicio del estímulo previo, ¿verdad? Con una dedicación, bueno, ya lo mostraban, como vos decías, Helen Kaplan en los ejercicios del placereado, de acariciarse sin penetrar para quitar la exigencia de tener que penetrar y solamente dedicarse a poder sentir, cosa que a veces los varones nos cuesta mucho. O sea, los varones tenemos una erección totalmente rígida. Ahora, si existiera un medidor un calentómetro, digamos, por ponerlo gráficamente, a lo mejor el calentómetro está en 25%, aunque la erección sea de 100%, cosa que hace que se retarde mucho a veces la eyaculación en algunos varones, muy obsesivos por otra parte y demás, pero eso suele ser consecuencia de dolores coitales, falta de lubricación, bueno, todo un desencadenamiento de cuadros que vos comentabas en tu presentación. Acá me hacen una pregunta sobre una paciente que tiene, cercano al momento del orgasmo, tiene migrañas, cefaleas intensas y a veces una parálisis, la derivaría al ginecólogo o al neurólogo. Creo que debería tener una evaluación neurológica para evaluar el tipo de cefalea que tiene. Las cefaleas migrañosas pueden desencadenarse por estímulos múltiples, ¿verdad? Y posiblemente luego requiera reeducar su cuestión de desencadenamiento del orgasmo. Es una pregunta interesante, compleja de responder en este contexto, pero creo que requeriría una evaluación neurológica sin lugar a dudas. ¿Qué pensás, Juan Carlos, que va a pasar en este caso con las mujeres, porque hoy es nuestro tema, las mujeres, luego de esta pandemia, siendo que el encierro ha condicionado mucho las formas de relacionarse, ¿no? Yo creo que se puede comparar
muchas veces la alimentación como una pulsión natural e indispensable en el ser humano, o sea, el comer, el alimentarse con el sexo. Obvio, Así como, la respiración igual. claro, claro, Es pero imperativa, no se puede postergar. no sé, pero viste que cuando comenzó la pandemia, salían en modo de chiste, pero que denunciaban lo que en realidad pasaba, de que la gente se había comido en una semana todo lo que había comprado para comer en un mes. Entonces, como que consumió mucha alimentación, mucha comida, y también quizá consumió sexualmente, porque tenía la expectativa de que, ahora todo el tiempo sexo porque hay posibilidad. Y resulta que no funcionó así necesariamente. ¿Qué nos podés decir? Lo he explicado varias veces y probablemente pido disculpas si alguno lo escucha por tercera o cuarta vez. Los impulsos instintivos, desde Darwin para acá, mostró Darwin en aquel entonces que había dos grandes tipos de instintos, hoy desde el punto de vista psicológico llamado pulsiones. Lo digo porque si hay psicólogos escuchando después me van a criticar en las redes. Pulsiones son instintos a nivel psíquico, pulsiones. Darwin dijo de que hay instintos que no pueden ser postergados, entre ellos la alimentación y la respiración. Y hay instintos que sí pueden ser postergados, que son los instintos dedicados a la reproducción. Freud, años después, a principios del siglo XX, tuvo el coraje de decir que los instintos de reproducción los llamara sexuales. Eso le valió que no lo designaran profesor de la Facultad de Medicina y inaugurara lo que se llamó un exilio científico, que duró 10 años. Ya después Freud era muy famoso y no tenía suficiente tiempo, como sí lo tenía durante esos 10 años, para construir su obra casi monumental, porque fue un gran escritor. Los instintos llamados sexuales o alimenticios o de respiración no son continuos, son discontinuos. Así como la luz, nosotros la vemos continua, pero los fotones que la componen son discontinuos. Por lo menos eso es lo que muestra la física. Lo mismo ocurre con la situación. Cuando la mujer y el hombre participan juntos en la cuarentena, lo que antes era discontinuo, ahora se vuelve continuo. Ella está presente todo el día. Él está presente todo el día. Antes, él, por ejemplo, o ella, no importa, se iba de la casa a las 7, 8 de la mañana y hasta la noche no lo veía. Esto era fantástico, porque le daba un espacio bastante importante para recargar las pilas, si me permitís la metáfora. Ahora las pilas no se recargan
o se recargan y se descargan al mismo tiempo. La naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia. Lo que proporciona es disminución de la corriente eléctrica. Y por lo tanto, si antes de la pandemia, teníamos relaciones sexuales 1 o 2 veces por semana, ahora tenemos 1 vez por mes y gracias. O sea, ¿Te están aturdiendo a preguntas? sí. Vos sabés que es muy importante lo que acabas de decir porque una preocupación muy grande es que, ¿cómo? Si antes tenía relaciones 1 vez por semana, que es aproximadamente el promedio de las parejas estables, promedio, puede ser cada 15 días también, pero es muy importante esto que decís que en este contexto de cuarentena, justamente pasa lo opuesto a lo que se hubiera creído antes. Se espacian los tiempos del encuentro sexual y esto está bien para mitigar la preocupación que puede aparecer, porque la creencia es lo opuesto. Debería tener relaciones 3 veces por semana si ahora estoy todo el día libre. Y es lo opuesto. Preguntaban sobre el dolor genital en las... hoy, en los nuevos criterios de sexualidad femenina, el dolor genital es uno de los ítems más importantes respecto a la satisfacción sexual femenina. O sea, la respuesta sexual de Master Johnson fue maravillosa y dio el pie para todo lo que hemos aprendido después, y sobre esa respuesta sexual de excitación, meseta, orgasmo, resolución y eyaculación en el varón, luego se han agregado todas las cuestiones neurobiológicas, y por eso sabemos hoy cómo los psicofármacos, por ejemplo, afectan cada una de las etapas. Ahora, Basson le agregó a esa respuesta sexual características propias de la mujer con respecto a que la mujer no necesariamente la excitación sexual externa va a ser la excitación sexual subjetiva, y que la emocionalidad que le transmite ese encuentro sexual muchas veces es tan importante como la excitación sexual externa. O sea, los varones tenemos que entender que tocar el clítoris como un botón no es necesario ni es suficiente, porque si eso no ocurre y no se empatiza con la excitación sexual interna percibida por la mujer, es realmente vacío, o sea, es un estímulo vacío. La cercanía que la mujer siente, la ausencia de dolor genital, son todos elementos muy importantes para tener o no tener un orgasmo, porque incluso en los criterios actuales, aunque la mujer no tenga un orgasmo, si siente cercanía, excitación sexual interna, excitación sexual externa, lubricación, podría no llegar al orgasmo y sin embargo considerar que tiene una buena relación sexual. Y eso, entender este concepto para los varones es muy importante, porque no en todas las relaciones sexuales todas las mujeres tienen un orgasmo. Ahora, quiero agregar algo al respecto de dolor o de imposibilidad orgásmica. En el público que está presente hay algunos especialistas, especialmente en circulación arteriovenosa, particularmente el retorno venoso, que deja pesadez en la zona pelviana, muchas veces dependiente de la pesadez de las piernas, que compromete el retorno venoso. Y por lo tanto, ese compromiso del retorno venoso no permite fácilmente la expansión vaginal. Conclusión. Pueden llegar a consultar por un problema de tipo sexual, y ese problema sexual tiene origen en
el compromiso del retorno venoso. Eso es un elemento agregado de los muchos que existen, orgánicos, ni hablamos de la diabetes, que también existe, etcétera, sino acentuamos el esfuerzo emocional que compromete inclusive los problemas más orgánicos que te puedes imaginar. Sí, es muy bueno esto que decís de la diabetes, porque sabemos claramente que la hipertensión, el colesterol, la diabetes, el tabaco, generan un envejecimiento de los cuerpos cavernosos, que son los cilindros que se llenan de sangre en el varón. Pero resulta que también generan lo mismo en la mujer. O sea, hipertensión, colesterol, diabetes, tabaco, ese envejecimiento también produce, como decía antes, el clítoris está estructuralmente formado por lo mismo que el cuerpo cavernoso. Bueno, el clítoris también envejece, se endurece y se limita la entrada de sangre, la dilatación y la erección clitoridea, lo cual podría ocasionar también disminución de la lubricación y por supuesto que, por lo tanto, dolores coitales y genitales. Me preguntan si con respecto a la homosexualidad masculina o femenina, estas cosas podrían estar presentes. La fisiología es la misma, independientemente de la elección de objeto sexual, la fisiología es la misma. Los humanos requerimos ser mirados, tocados, sentidos, que se nos gatillan emociones. Y otra parte muy importante que hay acá en preguntas varias, que si uno toma el sildenafil o el tadalafil y no se erotiza, se actúa igual. Estos medicamentos son maravillosos porque se incorporan al organismo de 1 a 3 horas antes, depende cuál de ellos, algunos duran 4 horas y otros duran 36 horas, algunos se pueden tomar todos los días, pero el tema es que si uno lo toma, y lo maravilloso que tiene es que fisiológicamente, si uno no se erotiza, no se activa el mecanismo de acción, por lo tanto, no se va a producir ni una erección en el varón, ni una activación, eventualmente, como vos mencionabas, en la mujer. Absolutamente correcto lo que estás diciendo. Para decirlo como yo lo suelo decir a los estudiantes en la Facultad de Medicina, es inútil esperar en la puerta de la casa que pase el 60. Va a venir alguien que va a decir, discúlpeme, ¿usted qué está esperando, señor? Y que pase el 60, no, discúlpeme, por acá nunca pasó. Le indico que tiene que caminar unas 15 cuadras para la parada del 60. Esto quiere decir, va a ser inútil tomar sildenafil de cualquier marca, condición, 4 o 5 comprimidos, cuanto peor es cuanto más tome, y esperar que el citrato de sildenafil produzca lo que no produce el encuentro. Solo lo que hace el citrato de sildenafil es colocar nafta. Es colocar nafta. Ahora, si yo voy a una estación de servicio, lleno el tanque de nafta y me quedo esperando. Pero le hace falta poner la llave y darle contacto. Es de sentido común. A veces falla eso, falla. Sí, claro, pero son conceptos como muy importantes para transmitir también. O sea, el citrato de sildenafil produce cosas maravillosas, pero a través de los estímulos, no de tomar por tomar en sí mismo, esperando el 60 en la puerta de la casa cuando nunca pasó por allí. Yo
creo que llevamos 1 hora y media. La gente está fascinada y sigue haciendo preguntas. No sé cómo estamos con los tiempos reales del laboratorio. Es una pregunta para Diego Jacks. Sí, me quedaría todo el día escuchando, pero debemos cumplir. Hacemos las últimas 3, 4 preguntas, Gustavo. Perfecto. Bien, me preguntan si la mujer, si ha tomado sildenafil, va a requerir también de un estímulo sexual erótico para que... Obvio, pero estimado, pero obvio, es elemental. Todavía no conozco, me desconcierta eso, que de pronto una mujer que toma sildenafil no lo toma porque tiene cálculos en la vesícula hepática, no porque tenga callos plantares, no. Toma porque supone que 1 hora después va a tener un amante, hombre, mujer, que con todo amor y ternura la va a abrazar, besar, sentir. Ahí se produce una serie de cambios químicos adentro de su ginecología, donde realmente se va a producir, a facilitar por vasodilatación la excitación sexual. Es cierto, no siempre se produce eso. Bueno, eso es lo que dicen los laboratorios, los libros, todo ese tipo de cosas. La realidad concreta es bastante a veces diferente de lo que uno lee o de los vivos que uno hace o de los cursos que promocionan algunos laboratorios. Es cuestión de probar, por favor, alentá que prueben, Gustavo, alentá que prueben. Una pregunta que me parece muy importante porque marca muchas cosas, sobre todo cómo somos los varones a veces con respecto a necesitamos mediciones, puntuaciones y creemos que las emociones se suturan, se miden, se pesan y entonces la pregunta, creo que con esta podríamos cerrar, ¿cuánto es el tiempo necesario y normal para que la mujer se excite? Pregunta. Entre, yo lo tengo, Yo lo tengo. Primero, falta ahí un detalle. Entrenamiento, experiencia. En los jóvenes sanas, entre los 18 años y 6 meses y los 24,2% en esa rama, demora 1 minuto 42 segundos, ni 1 minuto más ni 1 minuto menos. En los 31 años, 5 y los 38,4 en esa fase, que no tome otra cosa, porque ahí se altera la curva. Se altera la curva estadística, medir bien la situación, ahí demora entre 3 minutos y 4 segundos exactos. Por favor, no moverse de allí, porque si se mueve en el tablero excitatorio, se pierde. Esto, bueno, es genial con
tu arte para manejar la ironía y el sarcasmo, lo que estás diciendo es que por supuesto que no hay un tiempo medido y una plataforma que uno pueda estudiar con puntos y comas, ¿verdad? Algo que los varones... Los médicos estamos instruidos en la religión cuantitativa. ¿Cuántos? ¿Cómo? No existe el cuántos. No existe. Mi expresión quiso mostrar que tener una base, llamémosle, científica, moderna, sobre todo en inglés, que sea en inglés, fundamental. No. Tiene que ser en inglés. Y además, los números tienen que tener coma. Sin coma, no hay ciencia. 1,2, 4,4, eso es fundamental. Por lo tanto, eso marca la situación. Estimado, no piense en el número, piense en el goce, sienta, al minuto o a los 10 minutos, no me importa. Sienta y haga sentir, no se va a arrepentir. Olvide los números. Sienta. Mire que estoy evitando la palabra amor, que está desgastada, Sienta. Maravilloso, Juan Carlos. Me parece que esto es como para dejarlo como cierre, ¿no? El sentir, sobre todo en un momento donde hay que estar más para adentro, como en esta etapa del mundo. No sé si algo más, Diego, que quieras que comentemos. Yo solamente quiero decir que es un placer poder verlos, poder oírlos, poder escucharlos, porque además hacen una buena pareja entre los dos. Del placer nos ocupamos, precisamente. No del dolor, del placer. Y creo que esto nos hace replantear el corto tiempo que fueron estas dos charlas, y no sé, me hace pensar si no amerita hacer un simposio, ¿no? Algo un poco más grande. Vos decías, Juan Carlos, que en general muy pocos hablan de estos temas, y nosotros estamos insistiendo desde el año 2001 con las clínicas sexuales Magnus, así creo que amerita hacer un simposio algo más grande. Nuevamente agradecerles a los dos, tenerlos acá presentes es un lujo. A todos aquellos que están siguiéndonos por YouTube, les digo que esta charla va a estar subida en nuestro canal de YouTube, Sidus S.A., ahí podrán ver esta y la del sábado pasado. Y los esperamos para una nueva clínica sexual el día 2 de julio a las 19 horas. Así que por mí, muchas gracias, y te dejo a Juan Carlos para que hagas un cierre final. Mis últimas palabras, siempre tengo últimas palabras, es la enorme satisfacción que significa otra vez volver a sentir lo que sentimos todos los profesionales el 2001, cuando se inauguraron las clínicas sexuales Magnus. Sentir que el laboratorio nos empujaba, sentir que no sabíamos qué hacer con nuestra vida profesional. Todos nosotros, los que sabemos un poquito, nos tuvimos que ir a formar afuera, o en Estados Unidos o en Europa. Felizmente ahora podemos formarnos aquí y entonces tener clínicas sexuales Magnus nuevamente a nuestro lado. No es poca cosa.
no es poca cosa. Quiero decirles que la emoción me embarga, que las emociones son un elemento importantísimo para quien se dedica a la sexualidad humana. Sin emociones no existe la sexualidad. Y advierto que en la Edad Media, el individuo que había dicho que había tenido relaciones sexuales para poder reproducir, le había gustado. Sentía que había tenido, la palabra orgasmo no existía, pero decir que sentía era pecaminoso, era algo que decía el diablo en la Edad Media. Felizmente estamos muy lejos de eso, pero es para mostrar que la sexualidad tuvo un camino tortuoso, y todos nosotros tuvimos disgustos por ello. Por eso es que me despido de la misma manera como nos despedimos el sábado pasado. Felices orgasmos para todos, pero particularmente para los presentes. No dejen de invitar con participaciones si de pronto encuentran su media naranja entre todos los que concurrieron. No se abracen, porque por el momento está medio cuestionado. Hay un virus metido a ello, pero apenas el virus se aleje, no se olviden de tener orgasmo. La vida espera. Hay otra vida, pero está en esta. Advierto a ustedes, hay otra vida, pero está en esta. No hace falta morirse para encontrar otra. Hace falta vivir para encontrar esta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias Juan Carlos, gracias Gustavo. Adiós. Y feliz Día del Padre mañana para todos y feliz Día de la Bandera. Muchas gracias.